Bienvenidos a una nueva edición de Salud y Ciencia para Diario Puntal. Estamos en Instituto Médico Río Cuarto. Nos va a recibir el doctor Rodrigo Carnero, diabetólogo, para contarnos todo acerca de esta especialidad. La diabetes es una enfermedad que la podemos dividir en diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Diabetes tipo 1 es una enfermedad que es netamente generada por un fallo agudo a nivel del páncreas, y que tradicionalmente se daba en niños, se sigue dando mucho más en niños, pero también se puede dar en adultos, en adolescentes, en adultos jóvenes cerca de los 25 años, y después hay otro pico también que se puede dar en adultos mayores en mucha menor medida. Ahora, la diabetes tipo 1 es el 10% de toda la diabetes, y la diabetes tipo 2 se lleva el 90%. La diabetes tipo 2 está linkeada directamente a una parte genética, es poligénica, tiene varios genes que interfieren, pero necesita de un medio ambiente que básicamente es la obesidad. Por eso también en los últimos años se viene hablando de una pandemia que es la diabesidad, porque de la mano de que viene creciendo agigantadamente la diabetes, que es una pandemia a nivel mundial de los últimos 50 años, viene creciendo la obesidad también, porque la obesidad es una causa fundamental para que se desarrolle la diabetes tipo 2. Entonces, tu pregunta iba a por qué cada vez hay más adultos que se le diagnostica diabetes tipo 2, por dos razones: porque la obesidad viene creciendo, a paso agigantado en los adultos, y porque los adultos cada vez son más en el mundo. Entonces, tenemos la sumatoria de las tres cosas. La obesidad crece, los adultos crecen, y eso conlleva a un crecimiento de la obesidad, del diagnóstico de la patología de diabetes tipo 2. ¿Qué componente genético tiene, si existe o no, digamos? ¿O qué factores de riesgo pueden mitigarse, digamos? Bien, los factores genéticos uno no los puede evitar. Digamos, la herencia es inevitable, la herencia es herencia. En diabetes tipo 2 hay una poligenética, son varios genes que se pueden llegar a heredar, algunos son más fuertes que otros, pero en sí esos genes necesitan de, como te digo, la mala alimentación, la falta de actividad física, quizás a lo mejor no la mala alimentación, sino la alimentación no adecuada, la falta de actividad física y el aumento de peso. Y es por eso que viene creciendo exponencialmente, porque exponencialmente en el mundo viene aumentando la alimentación, los multiprocesados, la alimentación rica en grasa, y viene disminuyendo en los últimos 20, 30 años la actividad física, porque cada vez es más accesible un auto, porque cada vez se mueven menos en bicicleta, porque los trabajos cada vez son menos manuales. Entonces todo eso nos va llevando a que la vida sea cada vez más sedentaria. Entonces esto nos lleva a desarrollar más obesidad, y esto lleva a desarrollar diabetes. O sea, si atendemos todas estas prácticas que nos lleven a una vida más saludable, ¿la diabetes de un paciente podría retrasarse, digamos? ¿O son realmente factores preventivos? ¿O no existe la prevención en la diabetes? Sí, existe totalmente la prevención. Hay algunos pacientes que, haciendo las cosas bien, con el chequeo, cambiando hábitos de vida, que es a lo que apuntamos, ¿no? Cambiando hábitos de vida y todo eso, van a poder prevenir y no llegar a tener diabetes. Y hay otros pacientes que, por más que hagan todo, quizás en algún momento van a tener diabetes, pero no es lo mismo desarrollar diabetes a los 40 o 50 años que desarrollar diabetes a los 70 o 80. ¿Estamos? Entonces, si vos estiraste el comienzo de tu enfermedad 15, 20 años, te cambia radicalmente la vida y te cambia radicalmente las posibles y potenciales complicaciones, porque es importante saber que la diabetes es una enfermedad que se debe a que tenemos una alteración en el metabolismo de la glucosa, y tenemos glucosa alta, y eso hace que nuestras arterias se lastimen. Y nuestro cuerpo está hecho de arterias, tenemos arterias en todos lados, y los órganos más sensibles son el corazón, el riñón, los riñones, el cerebro y los ojos. Y en segunda instancia, nuestros miembros, ¿no? Sobre todo los pies, en donde podemos tener alteración de la circulación en los pies. Pero fundamentalmente, el cerebro, tenemos impactos con accidentes cerebrovasculares isquémicos, o sea, los ACV,
con infartos cerebrales, en el corazón, infartos de corazón, a nivel del riñón, pérdida de función en el riñón. La diabetes es la principal causa de diálisis en todo el mundo. Y a nivel del ojo, alteración a nivel de las arterias de la retina. La diabetes es la principal causa de ceguera en el mundo. Y a nivel del corazón, que todos siempre estamos pensando en el infarto es muy importante en la diabetes. Pero algo aún peor que venimos viendo en los últimos 10 años es el desarrollo de insuficiencia cardíaca asintomática. Es la principal causa de la diabetes. Y eso es todo prevenible. Así uno desarrolle diabetes, si uno desarrolló diabetes y hizo los controles adecuados y usa la medicación adecuada, puede prevenir todas estas complicaciones, son absolutamente prevenibles. Hoy leía sobre pacientes con prediabetes, o que son organismos propensos a o que ya van dando señales de diabetes. ¿A qué se le llama eso, si es que lo tenés? Bien, la prediabetes, justamente lo que dice la palabra, es el estadio previo a la diabetes. Excepto en diabetes tipo 1, como te decía, que es una falla aguda, el paciente que tiene diabetes tipo 1, un mes antes, un mes y medio antes, 2 meses antes, 3 meses antes, no tenía ningún problema, y por un problema de anticuerpos que su cuerpo genera y dañan el páncreas en forma aguda, dejan de producir insulina y necesitan insulina sí o sí para vivir. La diabetes tipo 2, a diferencia de eso, cuando uno hace el diagnóstico de diabetes tipo 2, el problema empezó de 5 a 10 años antes. Entonces, para poder llegar a tener diabetes tipo 2, antes uno comenzó con algo que se llama síndrome metabólico asociado a la insulinoresistencia, que la insulinoresistencia no es una enfermedad, la insulinoresistencia es una consecuencia del sobrepeso, de la falta de actividad física y del síndrome metabólico, que es un conjunto de hipertensión arterial, obesidad, colesterol alto. Ahí comienza la historia 5 a 10 años antes y va progresivamente fallando el páncreas lentamente hasta que llega un punto en el que tiene valores que no están ni en rango de diabetes ni en rango de normal. Y ese punto medio, que es aproximadamente 5 años antes de desarrollar diabetes, se llama prediabetes. Si uno encuentra el paciente en ese punto, ni hablar si lo encuentra mucho antes, cuando está en este estadio de insulinoresistencia o de prediabetes, de síndrome metabólico, uno puede revertir eso y no que el paciente no llegue a tener diabetes. Obviamente, ¿de qué forma? Cambiando hábitos de vida, bajando de peso, bajando su colesterol, bajando el hígado graso, aumentando la actividad física, bajando la masa grasa y aumentando la masa muscular.